Factorizar el siguiente trinomio. 5x cuadrado menos 28x menos 12. Nos damos cuenta que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces esos trinomios, para factorizarlo, sabemos que debemos multiplicar el trinomio y dividirlo al mismo tiempo por el coeficiente que tiene x cuadrado. Se multiplica y se divide por el coeficiente de x cuadrado, o sea, por 5 en este caso. Entonces hay que multiplicar y dividir por 5. Sabemos que si nosotros a una cantidad la multiplicamos y la dividimos por el mismo número, se mantiene la misma cantidad, nos da una igualdad. Entonces multipliquemos el polinomio y lo dividimos por 5. Entonces nos queda 5 que multiplica a 5x cuadrado menos 28x menos 12 dividido entre 5. Ahora, 5 que está multiplicando, si yo multiplico 5 por 5 nos da 25, que es lo mismo que tener 5 al cuadrado. Entonces ese 5 por 5 lo escribimos como 5 al cuadrado y lo encerramos dentro de un paréntesis con la x y lo elevamos al cuadrado. Y ya no nos queda solo la x al cuadrado, sino que también nos queda 5 al cuadrado. Entonces nos queda 5x elevado al cuadrado menos el 5 que está multiplicando al 28, lo asociamos con la x y nos queda 28 por 5x. Y 12 por 5, si ese producto sí lo realizamos, 12 por 5 nos da 60. Todo eso entre 5. Ahora, ya ese trinomio lo hemos convertido a la forma x cuadrado más bx más c. O sea que ya x no es la variable. Ahora, ¿quién es la variable? Es 5x. Y lo factorizamos, como ya sabemos factorizar ese tipo de trinomios, formando dos factores. En cada uno de los factores colocamos 5x. El signo del primer factor será el signo que tiene el segundo término, que es menos. Y el signo del segundo factor es el producto del signo del segundo término con el signo del tercer término. Entonces, menos por menos nos da más. Entonces, en el primer factor menos y luego menos por menos más en el segundo factor. Ahora, debemos buscar dos números que multiplicados den 60 y que restados den 28. Den 60 y restados den 28. Esos números son el 30 y el 2. 30 por 2, 60 y 30 menos 2, 28. Les recuerdo que el número mayor lo escribimos en el primer factor porque ese es el que le da el signo al segundo término. Entonces escribimos 30 en el primer factor y 2 en el segundo factor. Ahora vamos a simplificar el 5 que está en el denominador. Escogemos uno de los dos factores para simplificar. Me doy cuenta que en el primer factor ambos números tienen quinta, 5x y 30 ambos tienen quinta. Entonces, quinta de 5 nos da 1. Quinta de 30 nos da 6. Entonces, quedó simplificado. Ahora en el primer factor quedó una x menos 6. Y en el segundo factor, 5x más 2. Y de esta manera hemos factorizado el trinomio 5x cuadrado
menos 28x menos 12. Eso nos da x menos 6 por 5x más 2. Vamos a realizar otro ejercicio. Factorizar el trinomio 6x cuadrado más x menos 2. Bueno, entonces sabemos que trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c se multiplica y se divide el trinomio por el coeficiente de x cuadrado, que en este caso es 6. Entonces hay que multiplicar y dividir todo por 6. Nos queda de esta forma. 6 que multiplica a 6x cuadrado más x menos 2, todo eso dividido entre 6. Sabemos que para el primer factor, 6 por 6 nos da 36, entonces encerramos en un paréntesis, en dos paréntesis, 6x y lo elevamos al cuadrado, que es lo mismo que multiplicar 6 por 6, x cuadrado. Entonces nos quedaría 6x al cuadrado. Repito, es lo mismo que multiplicar 6 por 6, x al cuadrado. Ahora, 6 que va a multiplicar a x, el coeficiente de x es 1. Lo escribo así fuera del paréntesis y escribo 6 por x dentro del paréntesis como la nueva variable. Entonces ya no va a ser x la variable, sino que va a ser 6x. Y al 6 por 2, 12, ese sí lo realizamos. 6 por menos 2 nos da menos 12. Entonces, siempre que tengamos un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, lo que hacemos es que lo transformamos en la forma x cuadrado más bx más c, que ese ya lo sabemos factorizar. Entonces, en este caso, la variable es 6x. Abrimos los dos factores. En el primer factor colocamos 6x, en el segundo factor 6x. Los signos de los factores son, el primer factor llevará signo más, que es el signo del segundo término, y luego multiplicamos más por menos, nos da menos, y será el signo del segundo factor. Ahora, debemos buscar dos números que multiplicados den 12 y que restados den 1. Que multiplicados den 12 y que restados den 1. ¿Por qué restados los números? Hombre, porque en el primer factor hay signo más y en el segundo factor hay signo menos. Entonces, si los signos son contrarios, los dos números debemos restarlos. Cuando los signos son iguales, los dos números son sumados. Recordemos la ley de los signos. Bueno, entonces los números que multiplicados den 12 y restados den 1 son el 4 y el 3. 3 por 4, 12 y 4 menos 3 da 1. Ahora escogemos uno de los dos factores para simplificar el 6 del denominador. Entonces, en el primer factor vamos a sacar mitad de 6, 3 a 6x, mitad de 6, 3. Ahora, en el denominador, mitad de 6, 3. Y le sacamos mitad también a 4 y la mitad de 4 es 2. Entonces, le sacamos mitad a 6 del denominador y sacamos mitad en el primer factor a ambos números. Mitad de 6 es 3 y mitad de 4 es 2. Ahora nos quedó un 3 en el denominador. Observamos que en el segundo factor ambos términos tienen tercera. Entonces podemos sacar tercera de 6 y tercera de 3. Y eso nos da tercera de 6 es 2, tercera de 3 es 1. Y nos queda ya factorizado ese trinomio.
Entonces, en el primer factor nos queda 3x más 2 y en el segundo factor 2x menos 1. 2x menos 1. Bueno, y así hemos factorizado el polinomio 6x cuadrado más x menos 2. Espero que te haya servido para aclarar dudas en cuanto a la factorización de trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Si te gusta, clic tu comentario, suscríbete. Muchas gracias.